La museología está necesariamente ligada al coleccionismo. Este nació en el seno de los grandes reinos conquistadores que, al haber resuelto sus batallas, decidieron atesorar piezas y objetos raros que certificaban sus incursiones y triunfos belicosos. También nacieron de la mano de un propósito de salvaguardar lo propio y mostrarlo a sus pueblos como un tesoro de su alto linaje, cultura, buen gusto y acierto en el perfeccionamiento de sus saberes. Tallas de arcilla, piezas de arte, joyas de sus ancestros, papiros, sellos, monedas, etc. En la Grecia clásica, Pericles, uno de los jefes de Estado más poderosos que llegó a la humanidad, fabricó el conocido Partenón y una serie de monumentos, instaurando una de las más grandes colecciones de muestras escultóricas. Y después Alejandro Magno y sus generales participaron de esta afición, habiendo cruzado la Europa Oriental y el Medio Oriente hasta su llegada a Egipto. El Mare Nostrum fue sujeto de las conquistas romanas y con eso de sus resguardos en el ámbito del coleccionismo. Roma no quedaba atrás y con la llegada del Renacimiento, reyes y papas comenzaron a cubrir los muros de sus palacios y sus residencias con obras originales y mandadas realizar ex professo para perpetuar su poder. El periodo de expansión territorial y el encuentro de Occidente con otros mundos en lontananza propiciaron la admiración por vestigios de gran valor. Posteriormente y durante el periodo de entreguerras, esos ejemplares irían a parar a manos de los estados y de las colecciones privadas nacerían muchos de los museos actuales como el Prado, el Louvre, el Hermitage o los museos vaticanos, cuya herencia se vería reflejada en el discurso mexicano decimonónico hasta ahora reproducido en muchos de nuestros recintos. El siglo XXI, sin embargo, exige otro tipo de museología, donde exista una participación más creativa de parte de los artistas, de los curadores y un involucramiento del público que en lugar de espectador se convierta en co-creador de su entorno inmediato, ya sea desde los espacios de la cultura, de la estética, de los valores, los derechos humanos o desde las distintas manifestaciones que incluyan todas las doctrinas, todos los géneros y todas las expresiones no hegemónicas. Si bien la museografía, como el recurso narrativo plasmado en la disposición de la pieza o conjunto de ellas, expresa una museología desde la perspectiva analítica, crítica y filosófica, el recinto como tal que constriñe ese discurso comienza a volverse desquiciante al enmarcar una idea y un enciclopedismo de saberes representados por la pieza misma. Es posible que el conflicto esté en el resguardo de la pieza, pero ¿cómo convertirla en parte del patrimonio del espectador? ¿Es posible que la respuesta esté en la percepción de la propiedad privada? ¿O que los consumidores de la pieza sea esta estética procedente de la cultura popular, rara o exótica, podamos convivir con ella en franco diálogo circular? Es sin duda un tema para reflexionar en tiempos apremiantes para la sensibilización de la humanidad. Queridos amigos y público que nos escucha, la Unidad Académica de Docencia Superior de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas, agradece su asistencia al diplomado Campos Multidisciplinares del Arte en su 6ª edición, La Nueva Museología, Crítica y Utopía, modalidad virtual que ofrece el Cuerpo Académico Consolidado 172, Teoría, Historia e Interpretación del Arte. En la 6ª edición del diplomado Campos Multidisciplinares del Arte, el grupo de trabajo Teoría, Historia e Interpretación del Arte
Propone un diálogo al interior de los museos de Zacatecas y de la región, San Luis Potosí, Aguascalientes y Guanajuato, a fin de compartir estrategias museográficas que permitan tanto a los usuarios como al público en general contemplar y asumir el ejercicio de la exhibición de piezas como una experiencia vívida y pedagógica desde una mirada crítica y social. La Universidad Autónoma de Zacatecas, a través de la Coordinación de Vinculación, en su actuación de transmisora del saber y puntal de la cultura local, respalda esta iniciativa para sostener una sinergia que procure dar a conocer los objetos como narrativas que aportan otras maneras de presentar a la cultura material, la nueva historia social, la cultura de consumo, etc. El diplomante descubrirá, conocerá y localizará las distintas narrativas empleadas en los museos revisados a fin de desplegar su opinión crítica sobre los instrumentos que puedan implementarse para mejorar los procesos de exhibición, valoración y pedagogía de los acervos y contenidos de la museografía, a fin de que sean objetos de inclusión de diversas comunidades, públicos, investigadores, interrelaciones, discursos, etc. Nuestro temario está conformado con varios abordajes. Una mirada a la museología desde las políticas públicas, los lenguajes del arte contemporáneo. ¿Qué es un museo de sitio? Arqueología y lectura de paisaje. Paradigmas museológicos del siglo XXI. De la mente surrealista al paisajismo de la utopía. La historia universal desde la museografía. La nueva museología, una experiencia significativa. De las colecciones emblemáticas de los museos a la galería universitaria y experimentación museográfica. Museografía para grandes obras maestras de la pintura. El coleccionismo y la museografía desde la antropología. El lenguaje de las colecciones internacionales, grandes maestros de la pintura y narrativa museológica, arte contemporáneo, causa profunda. Entre los ponentes tenemos a su servidora, líder del cuerpo académico, Laura Gema Flores García, el maestro David Eduardo Rivera Salinas, colaborador del cuerpo académico, el doctor Leonardo Santoyo Alonso, miembro del cuerpo académico, la doctora Violeta Tabizón Mondragón, directora del Museo Regional de Historia de Aguascalientes, el maestro Antonio García Acosta, director del Museo Edward Gibbs de Gilitla, San Luis Potosí, el maestro Gerardo García Hurtado, colaborador del Museo Leonora Carrington del Centro de las Artes de San Luis Potosí, la candidata doctora Luz Adriana Ramírez Nieto de la Universidad de Guanajuato, la doctora María del Carmen Negrete Martínez, colaboradora del Museo de Guadalupe, Zacatecas, la doctora Carlota Laura Meneses Sánchez, docente investigadora de la Universidad de Guanajuato, el doctor Arturo Joel Padilla Córdoba, profesor de la UNAM, sede San Miguel de Allende, y la maestra Jovita Aguilar Díaz, directora del Centro de la Gráfica Zacatecas. En esta primera cápsula hablaremos de los grandes ejemplos de museos en la actualidad, partiendo de la definición y diferencia entre la museografía y la museología, según Georges Henri Rivière, quien sostiene que la museología estudia la historia y la función en la sociedad, así como las formas específicas de conservación e investigación, presentación, animación y difusión a través de piezas museográficas, mientras que la museografía es el conjunto de las técnicas o el conjunto de las prácticas y cómo se narran esas prácticas en un espacio contenido. Ejemplos de museología y de museografía encontramos por todo el mundo occidental. En esta cápsula nos permitiremos hablar solo de museos localizados en Estados Unidos, Europa y México. Y para esto es necesario preguntar, ¿hay algo más lúcido y anhelado que transitar por los museos más emblemáticos del mundo?
Al diseñar este diplomado no pueden escapar menciones como la del Museo de Arte Moderno, más conocido por su acrónimo MoMA de Nueva York, que refiere a un museo de arte situado en Manhattan, entre cuyas obras destacan piezas como La Noche Estrellada de Van Gogh, obras de Piet Mondrian, Las Señoritas de Aviñón de Pablo Picasso, La Persistencia de la Memoria de Salvador Dalí, y obras de artistas estadounidenses como Jackson Pollock, Andy Warhol y Edward Hopper. El Museo de Arte Metropolitano, también conocido como MET, conserva más de 2 millones de obras de arte de todo el mundo, mismas que abarcan desde tesoros de la antigüedad clásica, representada en sus galerías de Grecia y Chipre, hasta pinturas y esculturas de casi todos los maestros de Europa y una gran colección de obras estadounidenses e internacionales como Rafaelo, Tiziano, El Greco, Rembrandt, Velázquez, Picasso, Pollock, Braille, Van Gogh, etc. En esta misma metrópoli del arte encontramos el Museo Guggenheim, que buscaba incluir en la colección los ejemplos más destacados de arte abstracto disponibles en ese momento, así como trabajos de arte contemporáneo temprano de artistas como Ribaille, Piet Mondrian, Marc Chagall, Delaunay, Fernand Léger, Amadeo Modigliani y Pablo Picasso. El Museo Americano de Historia Natural, ubicado en el oeste de Manhattan, en Nueva York, y que es uno de los mayores y más famosos museos de historia natural del mundo, está situado en unos terrenos ajardinados frente al Central Park, integrado por 27 edificios interconectados que albergan 46 salas de exposición permanente, laboratorios de investigación y su famosa biblioteca. A unos kilómetros de Nueva York encontramos el Museo de Filadelfia, que despliega en más de 200 salas un amplio compendio artístico que abarca 2 milenios de arte, no solo de la cultura occidental, sino también de Oriente Medio y Asia. En este último apartado sobresalen alfombras persas y turcas, las cerámicas chinas, japonesas, coreanas y habitaciones completas de palacios y templos asiáticos como una taza de té. La pintura europea de los viejos maestros cuenta con piezas como San Francisco recibiendo los estigmas de Jan van Eyck, el díptico de la crucifixión de Roger van der Weyden, la adoración de los Reyes Magos de El Bosco, el retrato de Pietro Lorenzo de Sandro Botticelli, una piedad de la etapa italiana del Greco y el ícono Prometeo. La colección del impresionismo y fin de siglo francés incluye obras como Las Grandes Bañistas de Renoir, una de las versiones de los girasoles de Van Gogh y múltiples ejemplos de Manet, Monet, Cézanne y Toulouse-Lautrec. El Museo de Arte Moderno de San Francisco tiene en su colección importantes obras de Jackson Pollock, Richard Divercon, Paul Klee, Marcel Duchamp, entre otros, así como la famosa serie de cine iniciada en 1946. Cruzando el Atlántico, tenemos muestras incontables como el Museo del Louvre de París, en cuyos 210,000 metros cuadrados se exponen unas 487,000 obras, de las cuales 7,000 son pinturas y 380,000 objetos y antigüedades. La apertura del Louvre en 1793 significó dentro de la historia de los museos el traspaso de las colecciones privadas de las clases dirigentes, monarquía, aristocracia e iglesia, a galerías de propiedad pública para disfrute del conjunto de la sociedad. Ello lo convirtió en precedente y modelo para varios museos. El Museo d'Orsay, situado en una antigua central de trenes, alberga artes plásticas del siglo XIX del periodo 1848 a 1914, la mayor colección de obras impresionistas del mundo, con obras maestras de la pintura y de la escultura como Almuerzo sobre la hierba y Olimpia de Edouard Manet,
una prueba de la estatua La pequeña bailarina de 14 años de Degas, baile del Moulin de la Galette de Renoir y varias obras esenciales de Courbet. En España encontramos el Museo del Prado en Madrid, el Reina Sofía, el Museo Picasso de Barcelona, el Centro Pompidou de Málaga y en Londres el British Museum de la ciudad. Y en el Mediterráneo el Museo de la Acrópolis de Atenas en Grecia, así como la Galería de los Uffizi, la Galería de la Academia, el Palacio Pitti, la Catedral de Florencia, el Palacio Vecchio, el Museo de San Marcos y los museos del Vaticano, entre muchos otros. En Bélgica, los museos reales de Bellas Artes cuentan con más de 20.000 pinturas, dibujos y esculturas que datan desde el principio V. Por su parte, el Museo Magritte de Bruselas alberga la colección más grande de obras de este pintor. También se encuentra el Museo del Centenario de Bruselas, la Torre Japonesa, el Pabellón Chino y el Museo del Lejano Oriente, así como el Museo Van Gogh y el Rijksmuseum en Países Bajos. Cuando nos enfrentamos con esta impresionante cantidad y calidad de acervos artísticos, cabría la posibilidad de deliberar acerca de la labor de los mecenas, de las iniciativas privadas, de los ministerios y gobiernos internacionales y nacionales que gestionaron esfuerzos monumentales por invertir en el resguardo de piezas de alto valor. No descartaremos hablar de otro tipo de museos, como museos de sitio, museos comunitarios, museos temáticos, que intentan destacar un producto, preservar la memoria o llamar la atención sobre actos raros, destacados o violentos de nuestra historia. Es el caso de los museos del Holocausto y el Museo de la Memoria y la Tolerancia en la Ciudad de México. La década de los 70, en el siglo XX, trajo una nueva concepción de la museología. Se aceptaron otras medidas para asegurar la atracción del público. Stands en ferias o en centros comerciales, jornadas de puertas abiertas, creación de servicios educativos, acciones variadas en el interior y exterior del edificio, clubs de jóvenes, talleres para la creación artística, nuevos instrumentos como maletas pedagógicas, museobuses, sucursales o filiales de los museos en barrios obreros o de migrantes. Fin de cita. Museos comunitarios para la preservación de la propia identidad, museos de historia local, museos de sitio, todos tendientes en general a acercar la obra al público, facilitándole incluso el tocarla y recrearla. La nueva museología propone 3 cambios fundamentales en la concepción tradicional del museo. Pasa del edificio museo a territorio, de colección a patrimonio y de público a comunidad. Desde la perspectiva de María Teresa Marín, el museo no debe ser socializador ni democratizador, sino social y democrático, en cuanto que forma una ciudadanía más crítica, no solamente consumista. El museo pasa de ser institución a comunidad de aprendizaje. La museología crítica defiende el conocimiento desde una postura interdisciplinaria, contextual, política, reflexiva y emancipadora. A lo largo de estas sesiones del diplomado La Nueva Museología, Crítica y Utopía, veremos estas particularidades que nos servirán para conocer y profundizar en las medidas de las políticas públicas aplicadas a las tareas de búsqueda, localización, selección, recolección, conservación, exposición y muestra de piezas de alto valor técnico, artístico, histórico y simbólico, que por el hecho de estar contenidas en un espacio, elevan su valor como piezas museológicas, muestra de la historia y del devenir del hombre a lo largo de la geografía universal. Sean bienvenidos.